¿Dónde hemos quedado, jóvenes? Bien, no han estudiado, por lo visto. Ya se acerca el examen, o sea que ese es su problema, jóvenes. ¿Pueden ver la presentación, jóvenes? No les escucho, jóvenes. Sí, licenciado, transmisión a través del crédito. Ya, este es el tercer mecanismo de transmisión. Ya no voy a perder mucho tiempo en tratar de hacerles entender lo que ustedes ya deberían entender, jóvenes, así que voy a ir rápido porque tenemos dos más mecanismos de transmisión. Por ejemplo, ¿cómo funciona el mecanismo de transmisión a través del crédito? Nuevamente, si tenemos como ejemplo disminución del ritmo de crecimiento de la masa monetaria, caen los depósitos de las personas en el sistema financiero, los bancos prestan menos, caen los préstamos, y si caen los préstamos, baja la inversión, baja el consumo y baja el producto. Este se llama el canal de crédito en sentido estricto. Ahora, el canal de crédito en sentido amplio tiene dos formas en que puede producirse. Una disminución de la masa monetaria hace que el stock de capital de la población caiga, disminuyen el valor de los colaterales que se presentan en los bancos. Creo que este hemos visto ya, ¿no? Y este hace que se incremente la selección advierte del incremento a riesgo moral, y esto apunta a básicamente un incremento en la tasa de interés, y eso se llama el canal de crédito en sentido amplio. Primero, entonces, para ir avanzando, transmisión a través del tipo de cambio. ¿Cómo ocurre esto, jóvenes? Nuevamente, una variación de la masa monetaria, en el sentido, un incremento de la masa monetaria, genera que haya una disminución de la tasa de interés nominal. Como la tasa de interés nominal en el país baja, hay una salida neta de capitales, ¿no? Que a su vez presionan a una devaluación de la moneda nacional, es decir, un incremento del tipo de cambio. Entonces, cuando esto ocurre, hay un efecto de demanda y un efecto de oferta. Por el lado de la demanda, cuando sube el tipo de cambio, suben los precios de las importaciones, bajan los precios de las exportaciones, del valor exportado en realidad, y esto implica que hay una disminución del volumen de importaciones, hay un aumento del volumen de exportaciones. Esto es un incremento de demanda global, porque al bajar las importaciones sube la demanda global, y al incrementar las exportaciones también se verifica el incremento de la demanda global. Y con un incremento de la demanda global, dos fenómenos: Producto Interno Bruto que sube y precios que en la economía suben, así más inflación. Obviamente, aquí en esta relación de el que la variación del tipo de cambio hace que disminuyan las importaciones y suban las exportaciones, se asume que se cumple la condición Marshall-Lerner. ¿Cierto, jóvenes? ¿Han visto esa condición Marshall-Lerner en economía mundial, internacional? No sé cómo le llaman ustedes. Jóvenes, ¿conocen la condición Marshall-Lerner? No conocen, jóvenes, por el silencio, ¿no? Tiene que ver. Por el lado de la oferta, una devaluación tiene un efecto sobre el incremento del precio de las materias primas y capital importado. Esto aumenta el costo de producción, por lo tanto disminuye el producto y aumenta los precios. Es el efecto contrapuesto aquí por el lado de la demanda. Fíjense ustedes, por el lado de la demanda hay este efecto positivo, por el lado de la oferta hay este efecto negativo, ¿no? Entonces, así se traduce una variación de la masa monetaria que hace variar el tipo de cambio. Quinto proceso de transmisión:
lo que se llama las expectativas, la transmisión a través de las expectativas, o lo que algunos textos llaman el efecto anuncio también, el efecto anuncio. Nuevamente nos vamos con el ejemplo de una variación, esta vez negativa, disminución de la masa monetaria, que va a tener dos efectos. Por una parte, si la masa de dinero de un país está disminuyendo, las expectativas que se tienen, ¿no? Las expectativas de inflación van a caer, ¿no? Todos van a relacionar que esta caída de precios, o perdón, esta caída de masa monetaria va a conducir más adelante a una disminución de la inflación. Como esto ocurre, si hay una disminución de la inflación esperada, tiene, por lo tanto, un efecto negativo sobre la riqueza o el salario, porque disminuye el salario ante el tipo de cambio, perdón, ante la inflación esperada más baja, el salario nominal también va a tender a disminuir. Esto baja costos de las empresas, lo que incrementa la producción y reduce la inflación. Por el lado, ¿no?, del tipo de la tasa de interés, una disminución de la masa monetaria hace que se incremente la tasa de interés nominal, y como la inflación viene disminuyendo, entonces también, ¿no?, aumenta aquí la tasa de interés real, aumenta la nominal, aumenta la real. Al subir la tasa de interés real, baja el volumen de inversiones, baja y sube el nivel de consumo, ¿no? Eso está claro. Lo que ocasiona que en realidad, ¿no?, dependiendo del efecto, cuál es más fuerte de disminuir la inversión o subir el consumo, queda claro que va a haber un efecto sobre el producto nominal, que normalmente va a tender a ser una disminución del Producto Interno Bruto nominal, lo que va a implicar que si cae el producto también, los precios van a subir, van a bajar más bien, lo que coincide con el efecto sobre la inflación, bajan los precios. Estamos, por lo tanto, viendo que el efecto de la disminución de la masa monetaria tiene efectos en la disminución de los precios, como ya podíamos deducir, pero en un incremento del producto a través de las expectativas, ¿no? Preguntas hasta aquí, jóvenes. Este es el último de las transmisiones, de los mecanismos de transmisión que vamos a ver. Bien, entramos ahora a este factor que es conocido: los objetivos, los instrumentos de política monetaria, los mecanismos de transmisión. Hay que ver cuán eficaz o qué limitaciones tiene una política monetaria sobre una economía, ¿no? Y en general, en realidad tenemos dos grupos de temas a discutir: la eficacia y las limitaciones de política monetaria en términos generales, y la política y las limitaciones de la política monetaria específicas o propias de la política monetaria. En el primer caso, jóvenes, ustedes que están estudiando economía, tienen que estar convencidos de que todos los instrumentos de política económica, no solamente esta vez monetaria, ¿no?, enfrentan problemas. Y de estos problemas son los que nosotros vamos a hablar. Por ejemplo, está la incertidumbre, jóvenes. Toda política económica y política monetaria enfrenta, para ser eficaz, para lograr el objetivo, quiere decir esto, tiene limitaciones, o sea, no logra rápidamente también el objetivo por la presencia de la incertidumbre en la economía, por la presencia de los retardos temporales que se dan en una economía, jóvenes, ¿no?, por las expectativas racionales que pueda existir en una economía, por la globalización económica que hoy está en cuestionamiento a nivel mundial, y la inconsistencia temporal de la política económica que se esté llevando a cabo, ¿no? Entonces, estos elementos que están acá
de alguna manera o facilitan la eficacia o generan limitaciones a la política monetaria, ¿no? Y por otra parte están las limitaciones y eficacias específicas o propias de la política monetaria, que es lo que en realidad estos elementos los vamos a desglosar en adelante. Primero, entramos a las limitaciones de carácter general que tiene la política monetaria, vale decir, el primero de los grupos, ¿no? Esto, las generales, la eficacia y las limitaciones generales, y luego entraremos a las específicas o propias. En las limitaciones de carácter general, ¿no? Primero tenemos la existencia de la incertidumbre, jóvenes. ¿Ah? Este es un factor que lidia no solamente la política monetaria, sino que también tiene que lidiar cualquier política económica en general. Lidia la política fiscal, lidia la política financiera, la política de comercio exterior, etc. Es decir, en la economía siempre hay ciertas incertidumbres, ciertas cosas que no son claras o que pueden modificarse en el tiempo en función de varios factores, por supuesto. Pero lo cierto es que en este caso, ¿no? Las limitaciones de carácter general son, por ejemplo, la incertidumbre que puede estar en una economía. ¿Mm? ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Pasará la pandemia? Después de la pandemia, ¿qué vendrá? ¿No ve? Esos tipos de conjeturas que se hacen, ¿no? Entonces, puede ser un elemento que limite la eficacia, que limite el logro de los objetivos de la política monetaria en particular, pero repito, esto es, por eso se llama limitaciones de carácter general, eso está presente en todas las políticas económicas que puede tener un país. Pero también una limitación que enfrenta de carácter general nuestra política monetaria tiene que ver con los desfases o retardos que se da en la política monetaria. Un ejemplo puede aclarar mucho más esta limitación. Todos hemos visto, por ejemplo, que cuando aumenta la masa monetaria, el Banco Central aumenta la masa monetaria, al final, ¿qué vamos a tener, jóvenes? ¿Un incremento del producto o una reducción del Producto Interno Bruto? A ver. Jóvenes, ¿qué tenemos, jóvenes, cuando expandimos la masa monetaria? A ver, Miguel Ángel Machicao, entonces. Licenciado Arce, buenas tardes. En Ujú. términos generales, hemos visto que en un incremento de la masa monetaria, aunque no sea de una manera estrictamente directa, podría ser un mecanismo indirecto, el Producto Interno Bruto tiene una tendencia a incrementarse, a sufrir una variación creciente. ¿Por qué? Porque muchas personas invierten ese dinero que está en su billetera, en su bolsillo, o lo dedican también una parte no solamente a la inversión, sino también al consumo. Entonces, el Producto Interno Bruto y, por tanto, la producción tendrían que tener una tendencia al crecimiento. No de manera directa, pero sí de manera indirecta, licenciado. A través de los canales de transmisión. Muy bien. La pregunta aquí ahora es algo más. Si hoy, miércoles 27 de octubre de 2021, a horas 13:19, el Banco Central incrementa la masa monetaria en 10.000 millones de bolivianos, por poner un número cualquiera. ¿Cuándo va a crecer el Producto Interno Bruto? ¿Mañana? ¿El viernes? ¿El sábado? ¿El próximo mes? ¿El próximo año? ¿Cuándo? Sabemos que va a haber, ¿no? Su compañero mismo ratifica. Va a haber un incremento. ¿Pero cuándo? ¿Mm? ¿Cuándo?
Y en todas las medidas, jóvenes, de política monetaria que ustedes pueden imaginarse, si hoy lo están haciendo, ¿cuándo se va a ver el resultado? Por ejemplo, Banco Central hoy eleva la tasa de encaje legal. Se le ocurre, hoy día eleva. Sabemos cuál va a ser el efecto, jóvenes, ¿no? Si sube la tasa de interés o la tasa de encaje legal, ¿qué va a ocurrir con la oferta monetaria, jóvenes? ¿Sube o baja? ¿Perdón? ¿Alguien habló? No le escuché, señorita. Licenciado, si es que la tasa de encaje legal aumenta, la oferta monetaria va a disminuir debido a que los bancos, como van a aumentar más, o sea, el encaje legal, entonces va a haber menos dinero en la economía. Correcto. ¿No ve? Entonces sabemos cuál va a ser el efecto al final, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se da esta? Si hoy incrementa la tasa de encaje legal, ¿cuándo va a disminuir la masa de dinero? ¿Mm? Y podemos hablar de cualquiera de las medidas que se tome, jóvenes. Si hoy se toma la medida, hay un tiempo, jóvenes, en que la medida tiene que internalizarse a través de los canales de transmisión para que luego estemos observando ya el efecto final de esa medida. Entonces, y eso sucede en todo, jóvenes, en todo. Por ejemplo, me voy a meter a política fiscal, jóvenes. ¿Ah? Voy a suponer que el gobierno incrementa los impuestos. Incrementa los impuestos porque tiene que financiar su déficit fiscal, entonces aumenta los impuestos y todo el incremento de impuestos sabemos que redunda en una contracción del Producto Interno Bruto. Entonces, si hoy suben los impuestos, ¿mañana se contrae la economía, jóvenes? No. Hay un proceso nuevamente en que la medida se va internalizando en los agentes económicos, se informa, saldrá en la prensa, el agente económico se informa, reacciona en función de esa información, en fin, todo ello y por los conductos que corresponde, ¿no? De la transmisión de la política fiscal, entonces lo que va a ocurrir es que de pronto al final haya la contracción del Producto Interno Bruto. Pero desde que se anuncia la medida hasta la fecha en que se consolida, jóvenes, hay un tiempo. Y eso se llama el desfase o el retardo de una política económica. Como ven ustedes, esto es similar a todas las políticas que los economistas podemos diseñar. Se diseña, se lanza, pero una vez que se diseña y se lanza, hasta que se internalice en las personas, conozcan la medida y por lo tanto reaccionen como se esperaría por la forma en que está construida la medida de política económica, ¿no? Entonces hay un rezago de tiempo que toma todo eso para poder ser absorbido, internalizado por la sociedad. Entonces, esos desfases o retardos en la economía, en la política económica, están presentes también. ¿Dónde? En la política monetaria. ¿No? Todo lo que haga el Banco Central en materia de política monetaria va a tener un rezago hasta que se dé el objetivo que se está buscando con la medida. Y en algunos casos, inclusive, hoy se lanza la medida y no se logra ya ver el objetivo, si se cumple el objetivo final, porque en el interín, como pasa tiempo, pueden haber otras medidas u otras cosas que la economía absorbe, que interrumpen, que imposibilitan, ¿no? Esa, esa, ese logro del objetivo porque van cruzándose. Una va, por ejemplo, a aumentar el Producto Interno Bruto una medida, pero quizás haya salido otra medida que cruza y que en realidad la reduce, entonces neutraliza el efecto por la presencia de otro. Esa es en la práctica lo que ocurre. O un anuncio, una expectativa que se dé, jóvenes. Por ejemplo, el Banco Central hoy dice, voy a emitir 10.000 o 20.000 o 50.000 millones de bolivianos. Todos esperaríamos, esa medida busca incrementar el Producto Interno Bruto, ¿cierto, jóvenes? Pero de pronto, jóvenes, sale una
especialmente ahora con esta prensa que es absolutamente malintencionada y mentirosa, sale una noticia, por ejemplo, que se está recrudeciendo la pandemia en nuestro país, joven, y la expectativa hace que el empresario frene su expectativa de mayor crecimiento económico, porque la pandemia, de acuerdo a esa lógica, se lo comería todo lo que el esfuerzo que estaría haciendo el Banco Central. Entonces se cruza y no se logra ver, se diluye, por lo tanto, la medida en el tiempo. Entonces, estos retardos existen, jóvenes, existen. Y eso es con los que nosotros los economistas lidiamos permanentemente. Por eso les decía, un elemento central que los economistas tenemos que tener es que tenemos que estar muy bien informados. Economista que está bien informado, por supuesto que va a acertar con su política económica, con sus mecanismos de transmisión para lograr el objetivo. ¿Ah? Luego, está justamente el otro tema del que acababa yo de hablar. Otro elemento que limita el logro de objetivos de una política monetaria está dada por la formación de expectativas racionales por los agentes económicos y su respuesta ante una acción por parte del gobierno o ante una información. Ante una información. Por ejemplo, jóvenes, miren, salió esto el domingo, creo que era, sí, el domingo o el sábado. Salió una noticia en los periódicos, el canciller boliviano está en Rusia atendiendo una agenda bilateral, y el Potosí, un periódico Potosí, dice que el canciller llega a un acuerdo para la explotación del litio de Uyuni. Eso es falso, eso es falso. Claro, después el canciller tuvo que desde allá desmentir en una conferencia de prensa a través del Zoom, etcétera, pero ya el daño estaba hecho, ya se lanzó. Entonces, ante esa información, jóvenes, los agentes económicos se forman expectativas. Una empresa, por ejemplo, que estaba pensando venir a Bolivia a invertir en el litio, dice, no, pues ya habían arreglado con los rusos la explotación del litio, entonces ya no voy. ¿Ah? Entonces no se logra el objetivo, dado que las expectativas racionales, ahora más que nunca, ¿no?, en manos de una prensa que lamentablemente malintenciona la información, ¿no? Ciertas cosas nomás les dice, jóvenes, otras cosas no dice nada, ¿no? Entonces, y además con el enfoque que quiere darle. El titular depende del humor del periodista, jóvenes, ¿eh? No de la objetividad de lo que realmente beneficia o no beneficia al país y que debería informarse al país, a la gente, al pueblo. Entonces, esta formación de expectativas es otra limitación porque uno puede encontrar expectativas que se van formando por medios de comunicación o por ciertos analistas, opinadores en los medios de comunicación que distorsionan, que tienen su punto de vista que no necesariamente coincide en los objetivos con lo que se plantea la política monetaria en su conjunto, y ahí ese cruce, ese roce, imposibilita que se logre alcanzar los objetivos de política monetaria. Esa es una de las características que tiene nuestra política monetaria, y bueno, en realidad en toda América Latina. Otro, jóvenes, ¿no?, otra limitación que no permite que de pronto se logren todos los objetivos de política monetaria, tiene que ver, jóvenes, tiene que ver con los referidos a la creciente globalización e independencia económica. La globalización, jóvenes, es un fenómeno que ha estado en la teoría económica producto de todos los economistas neoliberales que han planteado como un elemento que justifica el por qué el libre comercio, jóvenes. Los economistas neoliberales tejieron teorías para explicar que justamente, ¿no?, debería abrirse el comercio, liberarse las exportaciones, el flujo de capital y todo eso, que seguramente lo han debido ver en esa materia, pues no sé cómo se llama, economía mundial, creo que se llama, jóvenes,
no sé qué materia se llama cuando uno ven macro abierta y todo ello. Lo cierto es que este, es un ardid el tema de la globalización, ¿no? Donde básicamente lo que dice la globalización es que los países no pueden mantener una economía cerrada. La única economía cerrada es la economía mundial, dicen ellos, ¿eh? Y por lo tanto todas las economías tienen que abrirse. Abrirse en su comercio, libre exportación e importación, es neoliberalismo puro, jóvenes, eso. Y liberarse también, o debería liberarse también, las entradas y salidas de capital. Por lo tanto, con las entradas y salidas de capital y el comercio y todo ello, estamos frente a la globalización y además, ahora más que nunca, el contagio de las economías, la interrelación que existe entre una y otra economía son mucho más evidentes y por lo tanto ya lo que pasa en África, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, ya tiene un efecto casi inmediato en la opinión pública y en las acciones de política económica y reacciones del público cuando se informa de que algo está ocurriendo o en uno o en otro lado del planeta. Entonces, esa es la globalización. Entonces, uno de los temas que evidentemente se constituía en una traba para que se logren, se alcancen los objetivos de política monetaria, estaba referido a esa creciente dependencia o interdependencia entre los países, no solamente de la región, sino de otras regiones más, por eso es la globalización, y que podía ir en contrarruta con respecto a este, la economía, el curso de la economía. Por ejemplo, jóvenes, es algo que evidentemente, eso es una evidencia muy clara de la pandemia a nivel mundial. Eso ha afectado a las economías de todos los países. Esa ha sido una enfermedad global, ¿no? Eso no ha afectado solamente a uno, sino a todos. Entonces, eso, por supuesto, que difiere, genera expectativas en la población, pero también se dan hechos reales de conducta, de acciones que tienen los agentes económicos al informarse de esa pandemia que es global. Pero también una noticia de Buenos Aires, una noticia de México, una noticia de Estados Unidos o acciones que se estén dando en Brasil, en cualquier lugar, pueden afectar la economía nacional. Entonces, esto de la creciente globalización tiene mucho que ver con lo que veíamos anteriormente, que la limitación con la participación de las expectativas, pero es que la información hoy es la que fluye muy rápidamente en el mundo. Hoy podemos saber en tiempo prácticamente real lo que está pasando al otro lado del mundo, mientras hoy son, por ejemplo, la 1:30 de la tarde, allá al otro lado del mundo es 12 horas después o antes, son las 12 horas la 1:30 de la mañana, ¿eh? En algunas partes del país. Entonces, podemos saber exactamente lo que ocurre al otro lado del planeta gracias a la forma en que vuela la información, a que llega la información a nuestro continente, que está de día, allá están de noche. En fin, hay mucha interrelación. Entonces, esas informaciones que pueden llegar, o esos hechos económicos que pueden llegar, por ejemplo, un incremento de precio del petróleo, por ejemplo, ¿ah? Una disminución de las materias primas de exportación a nivel mundial, puede tener claramente efectos sobre la economía boliviana y sobre la política monetaria en particular. Si, por ejemplo, el Banco Central está empeñado en crecer y saca dinero a la economía para lograr el crecimiento económico, pero llega desde Singapur la noticia de que ya no nos van a comprar zinc desde Singapur. Entonces, miren ustedes, jóvenes, eso queda claro que no es una buena noticia y va en contrarruta de la intencionalidad de la política monetaria de generar crecimiento económico. Entonces, estos aspectos referidos a la globalización y a la independencia económica de los países es un efecto que genera limitaciones en la política monetaria. Pero también hay que decirlo con claridad. Hoy en día la globalización está cuestionada, ¿no? Hoy los mismos Estados Unidos ya no son librecambistas, es decir, libre comercio, ¿no? Y libre movimiento de capitales, sino son más conservadores, tienen su política, se están peleando con los chinos, se pelean con los rusos, ¿ah?
en fin, ya no es un libre comercio, porque si no, cualquier producto que llega de China tendrían que recibirlo, los norteamericanos no lo hacen, porque su política proteccionista le dice, no, con China no hay libre comercio, ¿no? Puedo hablar de libre comercio con otros países, ¿eh? Pero no puedo hablar con la China de libre comercio porque los chinos se lo están comiendo a los norteamericanos. Producen todo y les venden todo a los norteamericanos. Y la balanza comercial entre China y Estados Unidos es claramente favorable hacia la China. Pero no ocurre con Bolivia, no ocurre con otros países latinoamericanos donde la balanza comercial siempre va a ser más positiva de los Estados Unidos con respecto a nuestro país. Por eso ellos dicen libre comercio con ustedes y proteccionismo con los países grandes, ¿no? Entonces no hay la protección, ya no hay la globalización. Ya el concepto de que el libre mercado, etcétera, ya es un concepto que hoy en día se está discutiendo en las esferas de las universidades. Espero que en nuestra universidad también se esté cuestionando el tema de la globalización, como he visto que en todas las universidades en el mundo ya se han planteado cuestionamientos serios, ¿no? Espero que no haya neoliberales jóvenes que sigan pensando que, docentes ahí en la universidad que sigan pensando que la globalización es la salida y la solución a la economía mundial. Eso no existe, jóvenes, ¿eh? Ya no. Los propios Estados Unidos han virado en su libre mercantilismo hacia una política absolutamente proteccionista. Hoy Estados Unidos es proteccionista. El otro elemento es la inconsistencia temporal de la política monetaria y los efectos de credibilidad de actuaciones de las autoridades en función del gobierno de la política monetaria. Como sabemos, ¿cuál es la entidad pública más importante para la política monetaria, jóvenes? A ver. Jóvenes, ¿qué institución en Bolivia es la más importante? ¿Quién hace la política monetaria, jóvenes? ¿Ah? No, así que no me pueden contestar eso también. ¿Qué pasa, los jóvenes? Ah, muy bien, Joel. El Banco Central. Entonces, miren, lo importante es que tener un ministro de Economía creíble, un presidente del Banco Central creíble, porque si los ministros, ¿no?, del área económica, el presidente del Banco Central, genera inconsistencias en la política monetaria, inconsistencias en sus declaraciones o en sus acciones, esa es una gran limitación para conseguir los objetivos de política monetaria. Especialmente el gabinete económico, y incluido ahí está el Banco Central de Bolivia, ¿no?, tienen que ser economistas, personas creíbles, que la sociedad lo que digan, ¿no?, lo acepte, ¿eh? Inclusive no lo acepten solamente, sino que estén seguros de lo que ha dicho es correcto, que no hay engaño, que no mañana va a salir con otra cosa. Por ejemplo, jóvenes, si hay un presidente del Banco Central que sale a decir que está comprometida la política monetaria y el Banco Central con la lucha contra la inflación, por ponerles un ejemplo, no podemos esperar que el Banco Central, que está a cargo de este presidente del Banco Central, ¿no?, esté reduciendo el encaje legal, esté inyectando liquidez en la economía, ¿no?, que esté haciendo operaciones de mercado abierto para expandir la masa monetaria en la economía. Es decir, todo en realidad en contra del objetivo de mantener o reducir la inflación, ¿verdad? Cuando hay una autoridad que no es consistente con lo que dice, con lo que hace, entonces entra en una etapa de incertidumbre a la población, porque lo que está faltándole a esta autoridad monetaria es que no tiene credibilidad. La credibilidad de las autoridades es muy importante.
Muchas veces con solo un anuncio público en una entrevista que está pasando por la calle, el ministro o el presidente del Banco Central le preguntan una cosa y declaran algo, ya la gente puede tomarlo o como cierto que va a suceder así o sencillamente no creerle. Si no le cree la población, jóvenes, entonces gran parte del problema de alcanzar los objetivos de política monetaria se va a deber a la inconsistencia temporal que se está observando en la conducta y acciones del presidente del Banco Central, ¿no? En este caso. Por eso es que es muy importante tener consistencia, jóvenes. Tiene que haber credibilidad, tiene que haber seriedad en el manejo económico para que haya mayor credibilidad en los agentes económicos. Cuando la mayor parte de los agentes van confiando y van creyendo, ¿no? Que tiene credibilidad ese ministro de Economía, tiene credibilidad el presidente del Banco Central, entonces la política monetaria tiene mayor posibilidades de que sus objetivos se cumplan. ¿Ah? Porque si el presidente del Banco Central dice vamos a combatir la inflación y empieza a tomar medidas evidentemente y claramente contra la inflación, entonces ese presidente del Banco Central no genera credibilidad en la población, genera credibilidad en la población y por lo tanto al generar esa credibilidad queda claro, ¿no? A todos que se va a hacer, que se va a lograr. Entonces ya es inclusive hasta psicológico, la gente lo entiende, ve que es una conducta consistente del presidente del Banco Central entre lo que dice y lo que hace y por lo tanto se cumple el objetivo de política monetaria. ¿Ah? Peor todavía, ¿no? O más bien, mejor todavía. Si se cumple el objetivo de política, entonces ese presidente del Banco Central entra, ¿no? Entre las personas creíbles en la sociedad, donde los cuales lo escuchan en televisión, en radio, en los periódicos y va a creer claramente lo que está diciendo. Por supuesto, siempre y cuando los medios de comunicación les reflejen lo que verdaderamente dijo. ¿Ah? Bien. Dos tipos de incertidumbre existen en la forma en que uno puede mirar, ¿no? Cómo se limita la política monetaria. Uno es la adecuación del modelo que utilizamos para representar la realidad. Todos tenemos en la cabeza un modelo económico, jóvenes, un modelo económico. Especialmente nosotros, los economistas, tenemos un modelo económico. Unos serán keynesianos, otros serán marxistas, otros serán monetaristas, en fin. Uno tiene un modelo que lo ha asimilado, que lo ha estudiado, que lo ha aprendido y que le sirve para poder analizar, ver las relaciones que existen entre una y otra realidad económica y por lo tanto ver si su teoría, su modelo sirve para poder reflejar lo que realmente está sucediendo en una economía en real. Entonces, lo que ocurre es que las personas adecuan su modelo para ir representando cada vez más con mayor certeza esa realidad, ¿no? Y el otro tema es que los propios efectos de política monetaria, ¿no? No solo en el tamaño, sino en las perturbaciones exógenas, pueden afectar y aumentar la incertidumbre que se da en una economía. Bien, las limitaciones específicas de la política monetaria. Las especificaciones y limitaciones específicas de la política monetaria, ¿no? Ya las anteriores se dan para la política fiscal, financiera, etcétera, para la política económica en su general, por último. Pero estas que vamos a ver, este segundo grupo de limitaciones, son limitaciones específicas, muy particulares de la política monetaria. ¿Ah? Y estas limitaciones son básicamente estas. Primero, el carácter asimétrico de la política monetaria. No sé si lo hemos desarrollado, ahí está, ¿no? Vamos a ver, son 4 que vamos a ver. Carácter asimétrico, los límites institucionales a la tasa de interés, las limitaciones externas que enfrenta la política monetaria y los cambios en la velocidad media de circulación del dinero. Vamos a cada una de ellas. El carácter asimétrico.
En realidad, la política monetaria, cuando se la utiliza para restringir la masa monetaria y por lo tanto para contraer la economía, es cuando más eficaz es. ¿Ah? Es cuando más eficaz es. Cuando la política monetaria es expansiva para generar crecimiento, no necesariamente se logra el objetivo con la velocidad y con la magnitud que uno quisiera tener. Por lo tanto, ahí radica la asimetría de la política monetaria. La política monetaria es muy buena para contraer la economía. ¿Ah? Por lo tanto, si está habiendo inflación producto de una mayor demanda agregada, entonces se usa la política monetaria contrayendo la masa monetaria y de seguro ese es un efecto casi inmediato que se tiene en la economía con los resultados de que no haya inflación. ¿Mm? Pero si estamos en el otro lado, que más bien queremos expandir la economía y el Banco Central toma la política de ser más expansionista, ¿no? Ese crecimiento que se va a dar en la economía por una mayor inyección de recursos tarda en ingresar en la economía y a veces no se logra la efectividad en la magnitud que uno quisiera de ese crecimiento económico. ¿No? Entonces, esa es la asimetría que se va dando ahí entre la política monetaria y justamente y su carácter asimétrico de lograr o no lograr los objetivos. ¿No? Por eso, ¿por qué es así? Porque cuando es expansiva, cuando la política monetaria es dinero, hay más crédito, barato crédito, pero nadie garantiza que en esas circunstancias el sector privado gaste dinero. ¿Mm? Sino que va a ser necesario también otras condiciones para que la población que está más dinero también adopte y decida para. Entonces, va a depender. No siempre se va a lograr, por lo tanto, la masa monetaria implica un mayor consumo en la población, porque hay un factor ahí que decide que es justamente la población. Luego, limitaciones institucionales a los tipos de interés o las tasas de interés. Pese al efecto asimétrico que acabamos de ver, que es más eficaz la política monetaria para contraer que para expandir la economía, la política monetaria restrictiva también tiene sus dificultades, ¿no? Porque cuando lo es en gran medida provoca subidas importantes en las tasas de interés, porque si de pronto el Banco Central, ¿no? Contrae la masa monetaria, por ejemplo, hay subidas de tasas de interés. Y eso puede generar reacciones de la sociedad organizada a través de las organizaciones sociales, empresarios, en fin, sectores organizados. Entonces, eso es un contrapunto justamente al logro de objetivos de política monetaria. ¿No? Por ejemplo, sabemos que si hay contra y esos factores pueden ser, miren, tasas muy altas, supone carga financiera de deuda pública inclusive, y hay más de 5 unidades, bien, si la mayor parte de los impuestos está en la clase económicamente alta,
y las tasas de interés elevadas implican un empeoramiento en la distribución del ingreso nacional. Otro efecto que puede ocurrir es que las tasas de interés internas muy elevadas plantean también el problema adicional de una mayor carga sobre la balanza de pagos de un país, especialmente frente a los acreedores residentes en el extranjero. En fin, tenemos varios efectos que puede tener la tasa de interés, pero lo cierto es que aquí hay otro tercer factor no específico de la política monetaria, que es la limitación externa. Hay limitaciones externas a nivel internacional que restringen no solo la aplicación, sino el logro de objetivos fundamentalmente de la política monetaria. Por ejemplo, cuando estamos en un periodo en que hay una intensa movilidad de tipo de capitales entran, sales, tipos de cambio que no son totalmente libres, sino son intervenidos por el Estado en cualquiera de los mecanismos que hemos visto en política cambiaria, jóvenes, la eficacia de la política monetaria también se ve disminuida, ¿no? ¿Y qué pasa? Si un país, por ejemplo, aplica una política restrictiva, se desacelera el crecimiento, ¿no? Suben las tasas de interés y aumentan las entradas netas de capital al país, ¿no? Esto hace que haya más reservas internacionales en el Banco Central porque hay más dólares, ¿no? Y cuanto más dólares en la economía, más reservas internacionales, la base monetaria se incrementa y al incrementarse la base monetaria, se incrementa también la oferta monetaria. Ese es el efecto de tener ese tipo de situaciones. Finalmente, cambios en la velocidad media de circulación, que es otra forma en que se limita el lograr objetivos de la política monetaria. La velocidad de circulación, ¿no?, es, como definíamos en algún momento, cuántas veces se utiliza una unidad monetaria en un determinado periodo de tiempo para poder realizar transacciones. Esta velocidad del dinero, por tanto, mide dos cosas: la eficacia con la que se utiliza, la gente utiliza el dinero, si lo usa o no lo usa, ¿no?, si está durmiendo el dinero en el bolsillo de alguien o rota permanentemente, entra, sale, ¿no? Y un aumento de la velocidad del dinero, por ejemplo, supone que en la economía hay una mayor eficacia, ¿no?, y permite un mayor volumen de transacciones, porque esa monedita rota más veces en las transacciones que hace la gente, y por lo tanto, ¿no?, esa velocidad es más alta, y con su velocidad más alta ayuda a hacer todo tipo de operaciones, no una, sino varias transacciones, porque se lo utiliza varias veces, ¿no? Es como si aumentara la cantidad de dinero, ¿no? Pero en realidad no. Y cosa contraria ocurre cuando hay disminuciones de la velocidad transaccional del dinero y se produce la consecuente desaceleración monetaria cuando disminuye la cantidad de dinero. Como lo habíamos visto en teoría también, los autores neoclásicos, ¿no?, Fischer, Pigou, todos ellos, la velocidad de circulación a corto plazo es constante, ¿no? Eso es el supuesto. Que una tesis que inicialmente lo aceptaron los monetaristas, quienes reconocieron, ¿no?, que luego de ciertas posibilidades de inestabilidad en la velocidad de circulación del dinero, pero según los estudios empíricos, cuando la velocidad del dinero varía, también lo hace en el mismo sentido la cantidad de dinero, reforzando esa justamente particularidad de la masa de dinero. En cambio, la tesis keynesiana es distinta. La velocidad del dinero no es estable, dice Keynes, a corto plazo, sino más bien en el corto plazo varía mucho, ¿no? Y los movimientos son contrarios a los de la masa monetaria. Es decir, si la masa monetaria aumenta, de acuerdo a los keynesianos, la velocidad de circulación del dinero disminuye, ¿no? Y si la masa monetaria se reduce, aumenta,
Lo que implica que la eficacia de la política monetaria está reducida a estos elementos que estamos viendo. Ahí lo podemos ver de manera gráfica. Si esta es la velocidad máxima, ¿no?, del dinero en circulación, esta es la trayectoria en función de la tasa de interés. En la medida en que hay contracción de la masa monetaria y por lo tanto sube la tasa de interés, ¿no?, lo hace en esta proporción. ¿Ven ustedes? Entonces, jóvenes, con eso concluimos la primera parte política monetaria. Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas, jóvenes? Ya, trabajo de investigación, entonces, jóvenes, tienen que leerme ese texto que ya les he dicho ya que tienen que ir leyendo del Banco Central, que está en la bibliografía, sobre la política monetaria en Bolivia. Política monetaria en Bolivia. Si no me equivoco, es el primer artículo. No tengo ahorita el texto en la cabeza, pero el título es La política monetaria en Bolivia en los últimos años. No quiero que se vayan al neoliberalismo todavía, no quiero que se asusten cómo manejaban los neoliberales la política monetaria. Quiero que vean cómo se está manejando ahora la política monetaria, y entonces el periodo es el último, ¿no? Eso está en la revista que ha salido de política monetaria del Banco Central, ¿no? Y que este artículo tendrían que leerlo. Y lo que quiero que me respondan, jóvenes, es qué instrumentos de política monetaria se están utilizando con el modelo económico, social, comunitario, productivo. Para eso van a tener que leer todo el texto y ahí van a seguramente encontrar varios instrumentos de política monetaria que se han utilizado para lograr los objetivos del modelo económico, social, comunitario y productivo. ¿Ok? Eso les digo porque el lunes, jóvenes, no voy a poder estar con ustedes. El lunes me están invitando a mi universidad en Inglaterra, jóvenes. Ahí voy a estar con mis profesores. Voy a dar una charla allá en la Universidad de Warwick. Y lamentablemente no voy a estar en el país, pero ya el día miércoles vamos a retomar la clase. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, nos vemos el próximo miércoles, jóvenes. Gracias. Hasta luego, licenciado. Buen viaje, Licenciado, buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Luego, Luego, licenciado.